Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. Aquí estamos como cada domingo reunidos con una mesa de colegas periodistas de diversos medios gráficos para tratar en profundidad y con muchos puntos de vista los temas más importantes de la actualidad económica y política. En una semana, por supuesto, muy tomada por la búsqueda y la angustia y la congoja y también la incertidumbre, ¿no?, con relación a lo que está pasando con el submarino Ara San Juan. Está con nosotros esta noche Sergio Supo. Sergio es secretario de redacción del diario La Nación. Hoy en su portada La Nación pone el foco en un artículo de Google con Adamón sobre un service de las baterías que pareciera ser lo que falló finalmente y una auditoría que habría señalado algunas irregularidades ocurridas durante lo que se llama como el mantenimiento de media vida del submarino Ara San Juan. También con nosotros Ezequiel Burgo, editor de economía del diario Clarín. Hoy Clarín pone en tapa ya un tema que vamos a estar desarrollando en profundidad aquí, que tiene que ver con la muerte de un joven que inicialmente se dijo que era mapuche, pero no es un mapuche, se llama Rafael Nahuel, de 22 años, en el marco de un operativo del grupo Albatros en Bariloche, desalojando un parque nacional. En realidad ya lo habían hecho el día anterior, vamos a estar enseguida contándoles los detalles. Hay un comunicado incluso que se acaba de conocer del Ministerio de Seguridad. Carlos Jornet es director periodístico del diario La Voz del Interior. También hoy en tapa con el tema del submarino, de los 44 tripulantes, muchos de ellos son de distintas provincias del país. Uno de ellos justamente era de la provincia de Córdoba, un tema que sin dudas tiene en vilo a todo el país. Werner Pertot es redactor de política acreditado en la Casa Rosada por el diario Página 12. Hoy Página también arranca con el tema de este hecho que terminó con la muerte del joven de 22 años en Bariloche. Llama la cacería al operativo que llevó adelante Albatros en el Parque Nacional. Jairo Straquia, editor de economía del diario Perfil. Perfil plantea hoy un tema que se vendrá seguramente después que termine la búsqueda y se sepa realmente qué pasó con el submarino, que tiene que ver con la reestructuración para el futuro de las Fuerzas Armadas a la luz de lo que pasa con el presupuesto y el mantenimiento. Y Noelia Barral Grijera, periodista política del diario El Cronista también, cuando, bueno, esta semana están cerrando las negociaciones del gran paquete de reformas impositivas del sistema previsional y laboral que Mauricio Macri quiere obtener antes del fin de año, que sean sancionados por el Congreso. Así que los invito enseguida a charlar con ellos. Buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches. Bueno, pensaban arrancar con el tema del submarino, ¿no? Después tenemos contacto con Bariloche para traer la actualidad, lo que está pasando allí. Hoy una nota de Hugo Alconada, Sergio, vinculada a, bueno, lo que es el mantenimiento de media vida, ¿no?, que es un poco lo que se ha estado preguntando qué pasó a partir de ahí, sí, ¿no? Lo que publicamos en la etapa de hoy básicamente habla de auditorías internas en la Armada y otra auditoría y denuncia de la SIGEN. Primero la de la Armada, luego la SIGEN, que habla de irregularidades en la compra, beneficio a algunas empresas y las fallas por vencimiento, en algún caso, de las baterías utilizadas para la reparación de media vida. Esto naturalmente quedó sin publicar durante aquella oportunidad porque era documentación secreta que recién sale a la luz ahora, que recién se empieza a conocer en paralelo con la búsqueda del submarino propiamente dicho. Claro. Son los primeros datos, indicios que tratan de explicar qué pudo haber pasado, aunque naturalmente hasta que no se encuentre el submarino y se pueda examinar qué pasó allí, difícilmente se puede establecer con precisión qué pasó, ¿no? Claro, pero Macri dijo, ¿no?, cuando visitó la Armada, algo que no puede decir otra cosa tampoco, que es que el submarino estaba en perfectas condiciones, ¿no? Mal pudieron haber lanzado, ¿no?, sí, permitido que... En dos oportunidades lo dijo, ¿no? Cuando visitó a los familiares y después en su discurso de esta semana, ya un discurso más relacionado con esta incertidumbre y la circunstancia de la búsqueda internacional. Pero sí, dijo estaba en perfectas condiciones de navegabilidad, que es una de las grandes dudas, ¿no? Porque ¿qué le pasó al submarino? Bueno, aparece esta información sobre una compra irregular de la licitación para el mantenimiento de las baterías, que lo revela hoy Hugo, y es una de las dudas a investigar, porque también puede haber sido un accidente, pero hasta que no aparezca materialmente el submarino es muy difícil poder iniciar
la investigación. Había reportado problemas de batería el martes, ¿no? Y después el miércoles dice que ya está solucionado, que es la última conexión que se tiene con el submarino. Crisis también con la Armada de Macri, se dijo que sí, que no, que había enojo, que estaba fastidiado con Oscar Aguad. ¿Cómo está esa relación? Bueno, la relación con Oscar Aguad por ahora se sostiene. De hecho, hay un dato que uno puede observar durante toda la semana, que es que a Aguad lo corrieron del centro de la escena para preservarlo. En teoría, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, fue la única cara que dio el gobierno durante gran parte de la semana. En parte, lo que decían hoy, sale Macri a hablar, tiene que ver con una demanda de dónde está el presidente, dónde está el ministro de Defensa, que hoy aparece en la base de Puerto Belgrano, donde va a supervisar las tareas de búsqueda y hace una serie de declaraciones. Dice, por ejemplo, que no inició estos 40 sumarios internos que se había dicho, no los inició. Dice igual que no sabe dónde salió la información. Ahora sí, hay internas entre Aguad y la Armada que vienen de antes de esto del submarino, y también hay una serie de cuestiones adentro del gabinete que se empiezan a notar más ahora porque está esta crisis. Por ejemplo, el radicalismo. No sé si todo el radicalismo vio con buenos ojos ese cambio de ministerio donde se va Martínez y entra Aguad, supuestamente dos radicales, se supone que no cambia nada, pero si empezamos a ver, Aguad llegó y echó a toda la gente de Martínez y puso a su gente. Entonces ahí empiezan los cuestionamientos de ¿qué hace Aguad ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia que tiene Aguad para ocupar el cargo de ministro de Defensa? Estos son cuestionamientos internos que salen de Cambiemos. El milico le decían a Aguad, que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Ustedes que lo conocen de Córdoba. No, ese apodo le viene de su paso por el Liceo Militar, pero evidentemente también está vinculado con su estilo de conducción, un poco duro, un poco estricto. Y de ahí le viene ese nombre que le viene de la política, ¿no? de mucho tiempo atrás. Incluso antes del episodio del submarino ya se hablaba de un intento del Ejecutivo de remover a la cúpula de las tres fuerzas, no solo de la Armada, a partir de una nota que salió en La Nación en la que se filtró esta interna que tenían la Armada y la Fuerza Aérea por la compra de los cazabombarderos, que Aguad decidió que vayan a la Fuerza Aérea, pero que la Armada los reclamaba para sí. Y ahí ya se había empezado a hablar de un deseo del Ejecutivo de remover a la cúpula de las tres fuerzas, y en el medio pasa esto. Y aparece también la cuestión presupuestaria, ¿no? Y el perfil de Jairo plantea un poco qué va a hacer con las Fuerzas Armadas también, porque el presupuesto del año que viene prevé que el 4,5%, ¿no? Una nota que había publicado Laura Serra en La Nación, 4,5% simplemente es para mantenimiento, nada más. El resto es personal, mayoritariamente pago de salarios. Hoy hay una nota de Gabriel Ziblatt en perfil, donde pone a Argentina solo por arriba de Venezuela como presupuesto total para el gasto militar, con un 1% del PBI. Pero hay otro dato ahí, porque es como vos decís, que la mitad o más va para, creo que hasta el 80% va para salarios. Ahora, cuando vos ves los 1.000 millones de pesos que tiene asignado la Fuerza de Seguridad para inversión en equipamiento de este año, no estoy hablando de las gestiones anteriores, sino del 2017, el dato del Ministerio de Hacienda es que se ejecutó el 8% de esos 1.000 millones de pesos este año. No digo que con eso se iba a evitar que pasara algo con el submarino, pero sí en cuanto a asignación de prioridades. Y lo que estaría bueno es que, como ahora se debate el presupuesto en el Congreso, que es donde se debe expresar lo que piensa la gente a través de su representante, se debata para qué querés a las Fuerzas Armadas, qué tipo de rol querés dar y qué presupuesto le querés dar. Claro, porque es un momento de recorte total, ¿no? Una de las cosas que decían es que Quintana, que es el que supervisa al Ministerio de Defensa dentro de Jefatura de Gabinete, es un poco el que autoriza o no las grandes erogaciones por afuera de lo que es pago de salarios, ¿no? Yo creo que lo que plantea Jairo va a ser un desafío para el gobierno concretar, reducir el déficit fiscal en los próximos años y definir o redefinir qué haces con ciertas políticas públicas, por ejemplo, con la política de defensa. A mí me parece que, más allá del rumbo que está mostrando el gobierno en lo económico, me parece que no hay definiciones sobre algunas cuestiones específicas en políticas públicas, por ejemplo, en salud o educación, cuando tu sendero en los próximos años va a ser de bajar un déficit fiscal que hoy está en casi 8 puntos del PBI, que es el más alto en los últimos 30 años. Cosa que está claro que no es sustentable, ¿no? Entonces, en el momento... No es sustentable, y ellos eligieron, que es una cuestión muy debatible, tomar deuda. Hay otras opciones, puedes ajustar, puedes tener más inflación, pero ellos han optado por el camino de
tomar endeudamiento. Ahora, claro, en el medio, creo que un Estado con, repito, con el déficit fiscal más alto desde el año 89-88, cuando te aparecen estos eventos, te está mostrando que las políticas públicas van detrás de los acontecimientos, claro. Y las políticas públicas en realidad están justamente para prevenir muchos acontecimientos que tienen que ver con el Estado. Bueno, pasó con 11, ¿no? Hasta que no ocurrió la tragedia de 11. Sí, da la impresión de que la coyuntura obviamente acá condiciona porque, bueno, ocurre el siniestro, la tragedia de Lara San Juan. Pero en realidad la falta de política pública en materia de Fuerzas Armadas viene desde el comienzo de la democracia. Y durante algún tiempo creo que todos de algún modo avalamos porque creíamos estar más indemnes, más inmunes a un poder militar desmedido como había sido el de las décadas anteriores, pero hoy descubrimos que de indemnes pasamos a inermes, es decir, desarmados, totalmente indefensos y mostrando un país que no puede ni siquiera defender su frontera y con incluso impericias notables. Lo que está pasando, el otro hecho de esta semana, que es la muerte de este joven en el sur, muestra a la prefectura actuando en una función que no le corresponde para nada y que para la cual seguramente no está preparada. Claro, además en Lara San Juan lo que estaba haciendo es, por lo que se sabe, ¿no? No se daría la sensación de que no hay nada guardado o escondido. Tenía que ver con el control de la pesca ilegal. Sí, claro. La Argentina exporta más pescado que carne, con lo cual es tremendo. Y tiene la costa que tiene. Y una cosa enorme. Es una cosa tremendamente estratégica para el país, digamos. No es solamente el rol de las Fuerzas Armadas. Lo que es discutible es si es un submarino el arma o la herramienta más adecuada para ir a correr a pesqueros ilegales. Lo que pasa es que tampoco tenemos ni aviones ni barcos en condiciones. Claro, no hay nada. Esta semana salió... Entonces, es medio raro que un submarino haga ese tipo de, tarea de operaciones. Por lo menos no se conocía que le hiciera. Claro. Esta semana salió el dato del nivel de actividad de septiembre y uno de los dos rubros que más empuja la actividad justamente es la pesca. Claro. Así que ese es como para hablarlo en contexto. Lo que quería agregar, María, déjame comentar, esta semana se publicó en Clarín una nota que tiene que ver con que a raíz del default que tuvo la Argentina con el Club de París, Argentina no pudo hacer la reparación o el Ministerio de Economía alemán impedía hacer la reparación en la empresa original en Alemania de Lara San Juan. Claro. Eso es por una cuestión administrativa, pero que se origina por el default con el Club de París, que no es más que defaultear con el Ministerio de Economía. Claro, alemán. Que ha sido como el tema de la Fragata Libertad, que si la mandaba seguramente, por ahí si mandabas el Lara San Juan a hacer servicio en Alemania, corría el riesgo. Claro. Pero además había financiamiento en ese momento para una obra de esa naturaleza. Claro, y se hizo acá, en los astilleros acá, con supervisión de técnicos alemanes que mandaron, pero no se podía hacer. Fondo, lo que nunca se discutió es una política de defensa, o sea, es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la política argentina desde el 83 para acá. Sí, pero plantearlo desde el 83 para acá da la sensación de que la democracia es la que desatendió a las Fuerzas Armadas, y el informe de Rattenbach, que habla de lo que eran las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas, habla de un desastre, una desatención total de soldados poco preparados, con insumos, o sí, prácticamente sin insumos que fueron, y eso es previo al 83, previo a la democracia. No estoy diciendo que con los militares estábamos mejor, no. Ni entre líneas. Al contrario, digo que en el estado de desastre en que dejaron las Fuerzas Armadas, precisamente los militares, la política se dedicó más bien a otra cosa desde el 83 a la fecha. Entre otras cosas, por ejemplo, a eliminar las hipótesis de conflicto que la Argentina tenía. Cerraron el acuerdo de límites con Chile, que era una gran hipótesis de conflicto, e hicieron un tratado con Brasil, que era otra hipótesis de conflicto que la Argentina arrastraba desde el momento de su fundación. Desde ese punto de vista, se reconfiguraron completamente las hipótesis de conflicto. En la primera etapa de la democracia, claramente, los gobiernos, tanto el de Alfonsín y una parte el de Menem, estuvieron muy dedicados en temas militares a sofocar los alzamientos cara pintada. Pero nunca, ni antes, ni durante, ni luego, hubo una política de defensa para ver en el mundo en el que vivimos qué necesita la Argentina para dedicarse. Y hoy hay nuevos focos de conflicto, porque obviamente el narcoterrorismo, el terrorismo internacional plantean desafíos que la Argentina no está
en condiciones de afrontarnos. Dentro también del legado, ¿no? La democracia, que es un poco que no hagan tareas internas, ¿no? Pero Las ni siquiera Fuerzas proteger las Armadas fronteras. claro, bueno. Bueno, pero Macri tiene un poco la idea de ir para ese lado, para que hagan algún tipo de tareas internas, o de mínima de apoyo logístico de Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas. Parte del hecho de que lo pongan a Aguad en este ministerio tiene que ver, y parte del hecho de tratar de cambiar las cúpulas de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con buscar que haya otro rol para las Fuerzas Armadas que tiene más que ver con el combate del terrorismo, o lo que ellos consideran el terrorismo, y el narcotráfico. Entonces, eso es un poco hacia donde quiere ir el gobierno de Macri. Habrá que ver cómo esta crisis reconfigura o no esa estrategia, pero iban para ese lado. Es más, una cosa que me decían que yo no tenía tan en cuenta era que las cúpulas actuales de las Fuerzas Armadas no tenían muchas ganas de entrar en esa otra función para la cual no fueron preparados, no fueron entrenados y para los cuales después se los va a culpar cuando no haya resultados o haya resultados inesperados. Como decía Carlos, en el próximo bloque nos vamos a meter con el tema de Albatros en una situación de desalojo de una protesta mapuche en un parque nacional, que es como estas nuevas funciones. Ahora, yendo al tema del presupuesto que mencionaba Ezequiel, se viene la gran discusión, tema jubilatorio, ¿no? En este mega recorte, dentro del recorte, el recorte más grande que propone el paquete de medidas Macri es modificar la fórmula, ¿no? De cómo se calcula el aumento jubilatorio. Sí, claro, porque es de todo el universo de reformas que se presentaron, la reforma impositiva no tiene mayores ahorros para el Estado. Al contrario, ¿no? Al contrario. De hecho, los nuevos impuestos que quisieron poner, que eran en términos recaudatorios mínimos, los tuvieron que dar marcha atrás en bebidas y demás. Salvo el de las azucaradas, que por ahora quedó. Por ahora ¿no? quedó, pero quiero decir que cualquier fuente nueva de recaudación genera muchas más dificultades, es mucho más sencillo en términos de planilla, pero dificultoso en términos políticos, mandar un cambio en la manera en que ajustar las jubilaciones, porque con la fórmula original, que fue algo maquillada a través de la propuesta de Pichetto esta semana, te ahorrabas alrededor de unos 100.000 millones de pesos por año, prácticamente un punto del PBI, lo cual es algo importante en términos de ahorro, pero que al mismo tiempo tiene costos en términos de actividad, porque le sacás 100.000 millones de pesos a el jubilado, que es el que va a ir y va a consumir. Ahí lo que tenés es un punto muy difícil para el gobierno de tratar de sacar esto adelante, con el apuro que tienen de querer sacarlo antes de que llegue Cristina al Senado, porque cualquier discusión ahí se va a... Ahora, la propuesta presentar. original era cambiar la fórmula actual y que sea solamente empatar inflación cada 3 meses. Inflación. Ahora es por inflación más salarios. Y en el medio Pero con apareció muy poquito. Con el primer Muy cálculo poquito. era 10 pesos, por, digamos, si crecías un 3-4%. El 5% de la variación real del PBI. Del PBI. Esa era la primera opción. Esa fue la primera opción, ahora la modificaron por la inflación. Un 70% la inflación y un 30% del RIPTE, que es un Que si vos te índice del fijás Ministerio de en, Trabajo. no sé, ayer salió un artículo muy interesante en El País de Madrid sobre cómo se actualizan las jubilaciones en España y en el resto de los países de Europa. Y si te fijas, el 90% de los países de Europa hoy actualizan las jubilaciones por la inflación, los salarios o el PBI. Puedes tomar la combinación que quieras de una lista de 15 o 20 países, pero el rumbo es ahí. Ahora, quería hacer el siguiente comentario. Esto es nada más una discusión sobre cómo se actualiza la jubilación. María, hay una discusión más de fondo que es que tiene que ver con la sostenibilidad de este sistema previsional, que hoy es insostenible, dada la cantidad de empleo informal que tenés en esta economía, porque son muy pocos lo que aportamos al sistema previsional. Claro, además porque todos los sistemas jubilatorios en el mundo están siendo Exactamente. reconfigurados por la prolongación de la edad de vida de la gente. Es decir, hay una necesidad de encarar esta reforma del mismo modo que hablábamos recién de la reforma militar. Claro, vos El tenés tema un es a quién le sistema- impacta esa Claro, reforma. tenés un sistema jubilatorio con una de las coberturas más amplias de América Latina, digamos, Sí, en que se amplió Argentina, mucho en los últimos Exacto. 15 años. que se amplió mucho en los últimos 15 años. El 60-70% creo que cobra la mínima, ¿no? El que 70%, es muy amplia, pero muy tenés mucha gente en la mínima, Sí, ¿no? y la actualización de la fórmula no es que te eleva el nivel de las jubilaciones. El nivel de las jubilaciones lo va a elevar si vos tenés más trabajadores que aporten al sistema, si la economía crece más. Esto es como algo técnico, como una pieza como para ir actualizando. Ahora, la reforma de fondo, bueno, hay que ver si el gobierno llega, lo logra, qué impulso le da. Yo estaría muy atento a la actitud que tengan o que no tengan los gobernadores peronistas que hicieron el acuerdo con el gobierno hace 3 semanas atrás. Porque uno de los reclamos que le estaba haciendo precisamente Pichetto era la presencia
y el aval, la presencia concreta Claro, en el Senado sí. para avalar el acuerdo previsional que había hecho el gobierno, precisamente con los gobernadores. Sí, que Algo- significa que el año que viene Claro. le iba a ajustar como un 20, o sea, el año que viene Exacto. van a tener un aumento, cambiando la fórmula, bastante menor al que iban a tener Iba a los ser jubilados. 13, ahora va a ser alrededor de 5. Iba a ser 13 Iba a ser 13 el del El de marzo. primer, El de marzo. y ahora va a ser 5,5. Y eso alguien lo tiene que defender. Sí, no olvidemos que los gobernadores se Avala. salvaron del descuento para la formación del nuevo fondo del conurbano, precisamente A tomando cambio de fondo esto, del ANSES. claro. Del ANSES. Entonces, María Eugenia Vidal ganó los 65.000 millones de pesos, pero los gobernadores de todo el resto de las provincias no van a poner nada, no van a aportar para esa creación de ese fondo. Salen buena parte De este recorte del recorte o claro. del recálculo Bueno, o del nuevo sistema. 10 de cálculo gobernadores jubilatorio. estuvieron poniendo la cara, como dijo Pichetto en el Senado. Uno solo de los que fue no lo hizo, que fue Alberto Rodríguez Sá, que habló absolutamente en contra. Dijo, ¿qué nos traen acá? A validar que le toquen el dinero a los jubilados. Y Pichetto dijo muy explícitamente, valoro a los 10 que vinieron, pero los que mandaron notas intrascendentes tienen que venir a poner la cara. Y esa es la gran discusión. ¿Quién Pichetto va a dice, no poner- voy a ser yo solo la cara del Exactamente. ajuste. Vengan ustedes y Exactamente. defiéndanlo ustedes. Sí, lo que es lo mismo con la CGT, ¿no? La CGT Bueno. también le estaban pidiendo que fuera a poner la cara por lo que había acordado y no fue. Y de los peronistas creo que fueron, faltaron 8 de los 12 o 13 que Bueno, son, ¿no? claro, peronistas y los que faltaron. mandaron notas intrascendentes Claro, son una- los peronistas. La gran mayoría de los peronistas faltaron. Sí. Hay un tema con el ajuste por inflación, porque uno dice, bueno, la jubilación sube por la inflación, o por la inflación y un poquito los salarios, más o menos va empatando la inflación. Hay que decir que la canasta del jubilado suele ser, por decir poco, el 50% por arriba de lo que es la canasta básica de alguien que está en su vida Claro, la activa. inflación mide la inflación general, pero el Claro, jubilado tiene pero una cuando vos le inflación metés, que... por ejemplo, medicamentos adentro, que Página claro. 2 esta semana puso el hincapié de que subieron en promedio 120% desde que asumió Macri, hace que si vos lo traducís con esa canasta te dé una pérdida de poder adquisitivo Y no medido solo según eso, la canasta del partís jubilado. de una claro. base muy baja. Claro. La mínima está en alrededor de 7.000 y la canasta del jubilado está en 13.000. Claro, y más por Entonces ahí arriba. ya Sí, tenés... más, incluso más, 15.000 Claro. salió esta semana. Claro. Que ese es el debate cuando te muestran los países de la OCDE cómo ajustan la Sí, inflación. Basavilbaso se metió en un lío comparando Claro. a Argentina con Finlandia, Claro. ¿no? Claro. El titular del Pero ANSES. igual es lo que decían, ahí es un punto también, porque uno puede marcar esto de que la jubilación mínima no alcanza para vivir, de que algo hay que hacer con eso, pero que también hay un problema, como decía Ezequiel, Estructural. gordo respecto de cómo vas a financiar las jubilaciones en un mundo donde la gente vive cada vez más, donde hay cada vez más reemplazo de mano de obra por tecnología. Entonces, Tenés el 40% de empleo negro, 38, Sí, no sé sí, cuánto. yo creo pero- que el gobierno, como para resumir, se está metiendo en temas que son muy complejos, en un contexto donde tiene que bajar el déficit fiscal, que no sabes si eso va a ser contractivo para la economía y por lo tanto si va a tener algún impacto para Macri. Y lo que sí hay dudas es si el gobierno tiene a los mejores especialistas en políticas públicas en cada tema, porque ellos aparecen como haciendo grandes enunciados, pero por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de defensa, bueno, ¿quiénes son? Claro. Ahora los apareció equipos? un poco con lo del submarino también, eso. Claro. ¿Quiénes son los que están conduciendo defensa y qué conocimiento Exactamente. específico bueno, tienen? que de hecho la Bueno, figura del ministro viene de ser un hombre que todavía no se había adaptado al Ministerio De Comunicación, con su Comunicaciones, famoso tuit con su sobre famoso Internet. tuit, y de golpe va a volcar su conocimiento en el Ministerio de Defensa. Bien, vamos a un corte, enseguida volvemos.